Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bienvenidos a esta clase de electrotecnia. ¿Sí? Para el día de hoy, lo que vamos a revisar en general para la clase del día de hoy, ¿sí? Espérenme un momento. Ok. Entonces, ¿qué tenemos preparado el día de hoy? Continuamos ahora con esta segunda parte de lo que es fundamentos de electricidad, donde revisaremos los conceptos básicos de un circuito eléctrico, ¿ya? ¿Qué está compuesto por un circuito eléctrico? Vamos a hablar sobre lo que son resistencias, capacitores, inductores, interruptores, fuentes de voltaje y de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Para esto respondemos la siguiente perdón, para esto respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, es un camino cerrado por donde circulan electrones. ¿Ya? Eso es en pocas palabras cuando a uno le dicen ¿qué es un circuito eléctrico electrónico? Bueno, un camino cerrado, un camino, una mini ciudad donde circulan los electrones. Pero ¿de qué está conformado? Para este caso nosotros vamos a darnos cuenta que está compuesto de elementos eléctricos conectados entre sí, o sea, interconectados, varios caminitos, varias casas, tantas situaciones, calles, avenidas y todo eso, ¿no es cierto? Permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transportarla en otro de energía, sea tipo de calórica, por ejemplo, las estufas, los calefactores, ¿no es cierto? ¿Ya? O también las duchas eléctricas, ¿no? Llega la corriente, el voltaje, perdón, llega el voltaje de 110 voltios a nuestras viviendas y eso le conectamos a una ducha eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿de ahí qué hace? Calienta el agua, ¿verdad? Energía lumínica, por ejemplo, los focos, ¿sí? O sea, los LEDs, todo eso. O energía mecánica para mover motores, mover el motor de la licuadora, ¿verdad? Toda esa situación. Entonces, todos esos son circuitos eléctricos, pero ¿qué es lo que le hace? ¿Qué produce el movimiento? ¿Qué produce el calor? ¿Qué produce la luz? Entonces, notemos que aquí tenemos un ejemplo súper básico de lo que es un circuito eléctrico. Cuando nosotros tenemos una batería, una fuente de alimentación, ¿sí? Una fuente de alimentación cualquiera, conectamos el polo positivo hacia un elemento y el polo negativo cerramos el circuito hacia el otro terminal de la fuente, entonces tenemos una circulación de electrones, ¿no es cierto? Donde circulan electrones. Entonces este caminito donde circulan electrones pues se le llama conductor o cable, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces por acá circula lo que llamamos corriente eléctrica, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué es lo que produce esto? Esto produce que aquí internamente pues se cree se transforme ese movimiento de electrones en una energía lumínica, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Pero los elementos físicos del circuito, que nosotros vamos a verlos a continuación, se clasifican en dos tipos de elementos importantes. O sea, un circuito eléctrico va a estar compuesto de dos tipos muy importantes. ¿Cuáles van a ser esto? Elementos activos y elementos pasivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hablar cada uno de estos. ¿Cuál es la diferencia entre elementos activos y elementos pasivos? Los elementos pasivos son los que reciben energía, ¿sí? O sea, por donde la corriente entra por el positivo del elemento, ¿no es cierto? Un elemento que no puede producirte electricidad, un elemento que solo se traga electricidad. Mientras que los elementos activos tienen potencia menor a cero, o sea, potencia negativa, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de esto, de la potencia negativa. ¿Y qué más habíamos mencionado con respecto a esto? Son los elementos que entregan energía. Por ejemplo, la batería es un elemento activo, un elemento que entrega voltaje, que entrega electricidad, que entrega potencia, ¿no es cierto? Mientras que los elementos pasivos se tragan potencia, consumen potencia, reciben energía. Continuando con esta parte, elementos de un circuito eléctrico. Muy bien, como les había mencionado, tenemos lo que son los elementos activos, o sea, son elementos generadores, ¿no es cierto? Elementos que generan electricidad. Es aquel capaz de convertir alguna otra forma de energía, sea mecánica, solar, química, eólica, etcétera, en energía eléctrica, fuentes de voltaje o de intensidad. ¿Qué más tenemos? Entonces, el generador
parte del circuito donde se produce electricidad, manteniendo una diferencia de tensión en sus extremos, o sea, una diferencia de voltaje. O sea, que el elemento debe tener entre un terminal de ese elemento y el otro terminal de ese elemento debe haber un voltaje, o sea, una diferencia de voltaje, ¿sí? Entonces, ese es el elemento generador. Si produce electricidad y además de esto, entre sus dos terminales tiene una diferencia de potencial, o sea, tiene un voltaje, ¿ya? Existen generadores de corriente alterna y generadores de corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? Que el de corriente alterna, como les había mencionado, ¿no es cierto?, varía en el tiempo su voltaje, mientras que el de corriente continua en todo instante en el tiempo mantiene su voltaje, ¿no es cierto? Muy bien, los generadores de corriente continua, más conocidos como baterías, pilas, ¿qué más? Fuentes de voltaje continuo, ¿sí? Por ejemplo, lo que alimenta a nuestras computadoras, son fuentes de voltaje, ¿no? Entonces, esos son de corriente continua, mientras que los de corriente alterna, ¿cuáles serían? El enchufe en nuestra pared, ¿sí? O sea, el toma corriente en nuestra pared, perdón, ¿sí? Ese tiene corriente alterna. ¿Qué otro puede generar corriente alterna? Si es que tienes un motor síncrono y lo haces girar con tu mano, pues ese puede producir igual corriente alterna, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos tener? Elementos pasivos son los receptores y los que hablaremos en este curso serán 3: resistencias, condensadores, inductores o bobinas. Estos son los 3 principales, son elementos que almacenan o disipan la energía suministrada a estos elementos, suministrada por los elementos activos, ¿sí? Por ejemplo, una resistencia, puedes tener 2 tipos de resistencias más comunes: la que te genera calor y la que te genera luz. ¿Cuál es la que te genera luz? El famoso halógeno, el foco que tiene el hilito, que tiene esa resistencia interna adentro. Ya, ese foco te genera de la corriente eléctrica, te genera luz. La ducha eléctrica, por ejemplo, se conecta a los extremos del terminal hacia los 110 voltios y te produce calor, ¿sí? Condensadores. Si hablamos un poco más en la industria, a veces nosotros necesitamos disipar un poco lo que es la potencia que se desperdicia en las industrias. Para poder evitar esto de la potencia que se desperdicia en las industrias, se utiliza algo que se llama banco de capacitores. Ese banco de capacitores a nosotros nos permite, por el almacenamiento del condensador, nos permite almacenar energía que se pueda desperdiciar. Entonces almacenan energía. Los inductores o bobinas, tan fácilmente como las bobinas de los motores, ¿no es cierto? Sí, para que giren. ¿Qué más puede ser? La de los altavoces, por ejemplo. En los parlantes hay mini bobinas que nos permiten a nosotros escuchar la música, escuchar los sonidos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Otros elementos conductores eléctricos se les conoce también como elementos de maniobra, pero se les llama interruptores. ¿Qué son los elementos de maniobra? Como su nombre indica, pues maniobran la electricidad de tal forma que o permites el encendido o el apagado del circuito eléctrico. Cuando tú dices que un interruptor está apagado, significa que el interruptor está abierto, ¿sí? Cuando tú dices que está apagado, cuando dices que el interruptor, mira, como en este caso, está apagado, el switch está apagado, significa que el interruptor está abierto y por lo tanto, si te das cuenta, del polo positivo que sale la corriente debería llegar al foco, pero no llega, ¿no es cierto? Sigue la corriente y aquí ya no puede saltar la corriente de aquí a acá porque está abierto, el cable está cortado, ¿no es cierto? Y como el cable está cortado, aquí no tiene circulación de electrones, no tiene circulación de corriente eléctrica, por lo tanto este foco no se prende. Mientras que si tú dices que el switch está encendido, se dice entonces que el interruptor está cerrado y por lo tanto hay circulación de corriente eléctrica, lo que significa que este foco se prende, ¿no es cierto? Y regresa al terminal negativo y sigue circulando de esta forma. Perfecto. Entonces estos son conocidos como elementos de maniobra, que a partir de igual forma de una fuente de energía, vean cómo está representado esto.
Este de aquí viene siendo la batería, este de aquí el elemento de maniobra, mientras que este de aquí sería el foco, la resistencia lumínica, ¿sí? Nada más. ¿Qué más tenemos a continuación? Elementos pasivos dentro de un circuito eléctrico. Recuerden, son todos los elementos que consumen energía. Entonces, los más claros para este curso va a ser la resistencia, el inductor y el capacitor, ¿sí? Pero lo veremos en corriente continua. Ahora, lo que más también se profundiza en circuitos eléctricos, en sistemas digitales, son los dispositivos, semiconductores, ¿sí? Que dependiendo del estado como se encuentren, pueden o no pueden conducir la electricidad. La composición de elementos semiconductores nos puede dar incluso integrados, ¿no es cierto? Los integrados pues ya son circuitos más complejos que pueden realizar operaciones matemáticas, operaciones que a uno le permiten sumar binariamente o incluso hexadecimalmente, o sea, dependiendo de lo que uno quiera. Ahora sí, hablemos de la resistencia de los materiales. Cuando en un material existe corriente, significa que hay movimiento de electrones, choque con átomos, ¿verdad? Pero aquí viene la situación. ¿Qué pasa cuando yo estoy en un río con un flujo de agua? Pero dentro de ese flujo de agua se cae, ¿no es cierto? Se cae un árbol. Entonces se va acumulando el flujo del río que iba rápido, por ejemplo, ahora va a ir un poco más despacio después de la caída del árbol, ¿sí? ¿Esto por qué ocurre? Estas colisiones provocan que los electrones pierdan algo de su energía, ¿no es cierto? Restringe su movimiento. O sea que dentro de este conductor, dentro de ese río de agua, no es que se haya caído un árbol, sino en las orillas hay maleza, hay piedras, ¿no es cierto? El camino se acorta un poco. Entonces, ¿eso qué provoca? Restringe el movimiento del agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre más colisiones haya, más se restringe el flujo de electrones. Esta restricción varía y está determinada por el tipo de material. La propiedad de un material de restringir u oponerse al flujo de electrones se le llama resistencia. O sea, toda esa maleza a las orillas del río, las piedras, la basura que esté a las orillas del río y corte el movimiento del río, se le conoce como resistencia, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Aquí tenemos el símbolo de la resistencia. La resistencia, en pocas palabras, la definición formal, se dice que es la oposición que encuentra la corriente eléctrica para pasar por los materiales, ¿sí? La oposición al paso de la corriente eléctrica. Eso es la resistencia, que es el tema central del día de hoy. La resistencia se expresa en ohmios, simboliza mediante la letra griega omega, ¿sí? El valor de la resistencia de los materiales depende de los siguientes factores: el tipo de material y las condiciones ambientales. Ahora, depende de estas dos cosas, del tipo de material, sea cobre, aluminio, plata, bronce, lo que sea que conduzca la electricidad, de metales me estoy refiriendo, ¿sí? Con respecto también a la temperatura o también al ambiente que lo rodea, ¿no? Un componente diseñado específicamente para que tenga cierta cantidad de resistencia se llama resistor, ¿sí? La aplicación principal de los resistores es limitar la corriente al circuito para dividir el voltaje en ciertos casos y generar calor, ¿ya? La mayor clase de resistencias que se utilizan se le llama resistencias aglomeradas, la que podemos ver a continuación, ¿sí? Estas resistencias están construidas por una mezcla de materiales, carbón y resina, que forman un cilindro, ¿sí? Entonces aquí tienes un cable, que ese cable tiene un recubrimiento de carbón, o sea, la composición interna es de carbón. Este es el cable, el conductor, y por su exterior es una capa de resina. Algunos suelen ser capas de cerámica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación con esta? Los valores en ohmios de estas resistencias está dado por la cantidad de carbón aislante que tienen adentro estas resistencias, ¿sí? ¿Y cómo sé el valor en ohmios de estas resistencias? Por un código de colores, que son franjas de colores de distintos colores que recubren a la resistencia, ¿sí? Entonces, mucha precaución con esta parte. Entonces,
¿Qué le forma una resistencia? Una resistencia internamente tiene una composición de carbón que depende de su valor en ohmios, que tenga más o menos carbón adentro, ¿no? ¿Y cómo sé la cantidad de carbón que tiene adentro? Ese es el valor en ohmios de resistencia. Y ese valor te lo da el código de colores que está en el exterior de la resistencia. Muy bien, eso se le denomina como franja de colores. Ahora, la interpretación del código de colores de una resistencia generalmente viene dado por la siguiente tabla. Son los valores. Ahora, nosotros también debemos acostumbrarnos a utilizar valores comerciales para hacer prácticas de circuitos eléctricos, ¿ya? Los valores comerciales se los daré en la siguiente clase, y la interpretación de los valores comerciales, porque tú no puedes pedir una resistencia de 56 ohmios y que en la electrónica te lo den sin más. No, hay valores que son comerciales, o sea, valores específicos que te pueden vender en la electrónica. No todos los valores de resistencia existen en el mercado, ¿sí? Entonces eso debemos tener una interpretación de que cuando yo construyo un circuito eléctrico debo saber qué resistencias puedo utilizar. No puedo utilizar resistencias así por así. Yo debo tener una definición formal sobre las resistencias, o sea, un valor determinado que exista en la electrónica. Muy bien, entonces, dada esta situación, tú vas a mirar la resistencia de cualquier lado, ¿sí? Pero lo recomendable siempre es poner la primera franja del lado izquierdo y la última franja del lado derecho. ¿Cómo voy a hacer esto, profe? Si no sé cuál es la primera franja y cuál es la segunda. No te preocupes. Buscas, sea la primera o la cuarta franja, buscas cuál tiene estos colores. En este caso, si tiene rojo, dorado o plata, ¿sí? Esa debes ponerle hacia la derecha. Y ahí empiezas a leer, ¿sí? Entonces, fíjate, esta resistencia tiene negro y tiene plata. Ya, entonces como tiene negro y tiene plata, entonces plata irá como cuarta banda, ¿no es cierto? Porque será la tolerancia de mi resistencia. Ya voy a explicar qué significa esto de tolerancia. Pero si tú le ves aquí una franja de color dorado o una franja de color plateado o una franja de color rojo, significa que es la cuarta franja, ¿no es cierto? Entonces la que empiezas leyendo será la primera franja, segunda franja y tercera franja. Ahora sí, ¿cómo voy a leer esto? Esto se lee de la siguiente forma. La primera franja me da el primer número. En este caso te da el color negro. Entonces la primera banda representa un 0, ¿ya? Y así sucesivamente. Puede ser café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, ¿no es cierto? Y blanco incluso. Y ¿cómo se representa esto? En este caso, aquí sería 3, aquí sería el 4, aquí sería el 4, nada más. El amarillo es 4. Entonces, mira, negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9, ¿no es cierto? Por ejemplo, para esta situación, ¿qué tenemos en esta resistencia? La primera franja es de color negro, es decir que aquí tiene un 0. La segunda franja de la segunda banda, ¿de qué color es? Es de color rojo, que significa un 2. A estos dos primeros números yo los tengo que multiplicar por la tercera franja. La tercera franja es la multiplicadora, es decir, por el número que voy a multiplicar. Entonces, la tercera franja es el multiplicador, que es un color verde, que significa que tengo que multiplicar por 100,000. Fíjense en ustedes, miren, por 100,000. Entonces, aquí tengo que multiplicar en este de aquí por 100,000. 1, 2, 100, 1, 2, 3, por 100,000. Muy bien, mientras que la cuarta franja me indica la tolerancia, que en este caso es plateado al 10%. ¿Ya? Por ejemplo, para esta resistencia, miren, ¿qué debo hacer entonces? Debo hacer lo siguiente. Agarramos nuestra calculadora y realizamos esta multiplicación. Será 0,2 por 100,000, ¿no es cierto? La de color verde sería 100,000. Sería 100, 1, 2, 3
¿cuánto nos da esto? Esto nos ha dado 200.000. Entonces esta resistencia es de 200.000 ohmios, ¿no es cierto? Entonces esta resistencia, perdón un momento, regreso para acá, ha sido una resistencia de 200.000 ohmios con una tolerancia de más o menos 10%. Más o menos 10%. ¿Qué significa la tolerancia? La tolerancia significa que si tú pones un ohmmetro, o sea, un elemento para medir la resistencia de los materiales, te va a dar 200.000 ohmios, 10% para arriba, 10% para abajo. Eso es lo que significa esta tolerancia, ¿sí? Entonces, en base a esto, es decir, que estos 200.000 ohmios, puedes tener un 10% para arriba, sería un 1.1, o sea, te puede medir 220.000 ohmios o te puede medir 180.000 ohmios, ¿no es cierto? Esa es la del 10%, ¿sí? O sea, una tolerancia del 10%, que te puede quitar un 10% o te puede aumentar un 10%. O sea, es una tolerancia. Muy bien. Entonces, ahora, obviamente yo no voy a decir que tengo una resistencia de 200.000 ohmios. ¿Qué pasa? Le quito 3 ceros, ¿no es cierto? Y le pongo la K. Ya, entonces ahora tengo una resistencia de 200 kiloohmios más menos 10%. Esto tiene mucho más sentido, ¿verdad? Perfecto, entonces, ya cuando nosotros tenemos la correcta interpretación, podemos dar la interpretación de los códigos de colores de las resistencias, como vemos aquí. Aquí he puesto unos ejemplos, nada más para que ustedes vayan practicando. Entonces, si se recomienda, ponen pausa el video y van resolviendo y van practicando. O sea, lo recomendable aquí es que ustedes practiquen, ¿sí? En resumen, yo ya les pongo aquí que esta es la cuarta banda en todas las resistencias, que la cuarta banda es la última, la de la derecha, y que la primera banda pues siempre será la de la izquierda, ¿no es cierto? Bajo esta interpretación y teniendo yo de mi parte cuidado en que ustedes no sean daltónicos, ustedes pueden darle los valores a estas resistencias. Sin nada más que agregar, yo les ayudo con las respuestas. La primera representa de 42 kiloohmios. Entonces, si nos ponemos quisquillosos con eso, la de amarillo representa el 4, la de rojo representa el 2, la de naranja significa que le ha multiplicado por 1000, ¿no es cierto? Si 42, sí, por 1000, entonces se ha multiplicado por 1000. Y la cuarta banda es color dorado, que significa un 5%. Muy bien, se repite el mismo ejercicio para todos. Ahora obviamente tengo que ver la tabla y ver con qué color me coincide con el número, ¿sí? En este caso, fíjense, el segundo sería el 0, sería el 1, y aquí de igual forma multiplico por 1000. Perfecto. En el de al lado, en la tercera, ¿qué significa? El color naranja significa, perdónenme un momento, significa 3. El color negro significa 0. Y el tercer color significa por 0. Entonces vean que ¿qué tengo que hacer? 30 por 0. No es que me da 0. De hecho aquí el multiplicador es por 1, ¿no? Cuidado aquí. Sí, o sea, la tercera barra negra significa el multiplicador. Entonces sería por 1. Entonces 30 por 1, 30 ohmios. Como tengo la cuarta banda es de color rojo, entonces es más o menos 2%. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá sería 7. Acá sería el 1. Y acá por este significará, permítanme un momento, 71 por 2 sería por 100. ¿Sí? Lo que me daría pues 710 ohmios. Pero recordemos que si yo tengo 710 ohmios al más menos 5%, yo puedo quitar los dos, de hecho era 7100 ohmios, perdón. ¿Sí? Multiplico al 71, le multiplico por entonces bajo esta misma circunstancia, si nos damos cuenta, pues le pongo la coma en el 1 y ahora le pongo la K, nada más 7,1 kiloohmios. En el otro es más grande, de hecho el 1 es 5, este es 1 y este multiplicador es por 1.000.000.
Sí, por eso es que de hecho ahí me da 5.1 gigaohmios. En el otro sería 85 ohmios, pues creo que se entiende, aquí el multiplicador es por 1, este es el 8 y este es el 5, ¿verdad? Y de esta forma nosotros damos interpretación al el valor de las resistencias con su respectivo código de colores. Dada de esta situación, ¿no es cierto?, ¿qué más tenemos? Gracias a la propiedad de la oposición al paso de la corriente eléctrica, las resistencias yo puedo utilizarlas como divisor de voltaje o controlar corriente. O sea, puedes a un voltaje lo puedes dividir o puedes controlar la corriente. ¿Sí? Eso ya lo veremos más adelante. Ahora, clasificación de las resistencias. Tenemos dos tipos de resistencias. Las famosas resistencias fijas, que son las que acabamos de ver, cuyo valor de resistencia es fijo y no se puede variar. Y su símbolo es el siguiente. Y tenemos las resistencias variables, cuyo valor de resistencia se ajusta según los requerimientos. Tiene una perilla que si tú giras, tengo más o menos resistencia. También conocidos como potenciómetros. Sus símbolos son los siguientes. De hecho, son 4 tipos de símbolos utilizados. Son para electrónicos o para eléctricos o incluso para industrias, ¿no? Entonces, es resistencia variable o ajustable. Entonces, un potenciómetro no es nada más que una perilla que si tú giras hacia un lado o hacia el otro, aumentas o quitas resistencia. Ejemplo, yo te digo, anda en la electrónica y compra una resistencia de 10 kiloohmios. Entonces, esa resistencia de 10 kiloohmios, o sea, un potenciómetro, perdón, de 10 kiloohmios. Entonces, esa perilla significa que en ambos extremos, en ambas patitas, y el potenciómetro suele ser así, tiene 3 patitas, y tiene una perilla. Y ahí aquí te da el valor de 10 kiloohmios. Entonces, ¿qué significa? Que en los extremos de la patita, tú vas a tener siempre 10 kiloohmios. Pero en la mitad de la patita, tú tienes el valor que, si tú giras para la izquierda, los 10 kiloohmios van a aumentar así, de esta forma. Mira, si en todo esto hay 10 kiloohmios, ahora el valor de la patita será acá, o si giras para el otro lado, ahora el valor de la patita estará por acá, ¿no es cierto? O sea, varían esos 10 kiloohmios, desde 1 ohmio hasta los 9.9 kiloohmios, ¿no es cierto? Entonces es como una barra de volumen, y de hecho los volúmenes pues funcionan así. Mientras aumentas o disminuyes resistencias, aumenta o disminuyes volumen. Perfecto. Bajo esta situación, entonces, ¿qué tenemos? Resistencias. En el caso de conductores eléctricos donde no tenemos una resistencia concentrada, o sea, no conocemos el valor de la resistencia, en un conductor sí podemos conocer el valor de la resistencia en un cable, ¿sí? Mientras más largo sea el cable, más resistencia va a tener. O sea, mientras más largo sea el río, más basura va a tener en las orillas, más maleza va a tener en las orillas, más piedras va a tener en las orillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se ve afectada esta resistencia de los conductores? Por la longitud. Cuanto mayor sea la longitud, el largo del cable, más resistencia ofrece. La longitud se mide en metros. La sección, cuanto más grande sea la sección, o sea, mientras más grueso sea el cable, menos resistencias tendrá el conductor. Y el grosor del cable se mide en metros al cuadrado. El tipo de material, es decir, materiales con mayor resistividad, resistencia por unidad de superficie. La resistencia de un conductor, obviamente, la resistencia se mide en ohmios, pero se calcula con la siguiente fórmula. Notemos, resistencia es igual a ¿qué cosa? A la constante del material, al tipo de material, multiplicado por la longitud sobre la sección. O sea, lo que mide el largo dividido para, lo que mide el cable dividido para el grosor del cable. ¿Sí? Eso es la sección, el grosor. Otro factor que puede afectar a la resistencia es la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura? No es lo mismo yo tener 10 metros de cable de cobre en la sierra que tener 10 metros de cable de cobre en la costa, sobre todo en días calurosos. ¿Por qué? El efecto de la temperatura sobre la resistencia provoca que aumente. ¿Sí? O sea que provoca que aumente la resistencia mientras más frío haya, por ejemplo.
¿sí? La siguiente expresión permite observar el cambio de resistencia por efecto de la temperatura. Notemos lo siguiente. Mientras lo decía al revés. Mientras más aumente la temperatura, más aumenta la resistencia. Si se dan cuenta, es una función lineal, ¿no es cierto? Entonces, miremos acá la temperatura en grados Kelvin. A 375 grados Kelvin, el cable me da una resistencia de 2.3 ohmios. Mientras que a 275 grados Kelvin me da una resistencia de 1.6 ohmios por cada centímetro. Entonces vean, o sea, es una relación lineal, ¿ya? La resistencia del conductor, la resistencia total, es igual a la resistencia a 0 grados centígrados multiplicado por 1 más alfa, donde esta alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia, ¿sí? O sea, este dato me lo dan, ¿sí? La T es la temperatura de la que quieres medir el cable, mientras que el R sub 0 es la resistencia a 0 grados centígrados. Y RT es la resistencia total que vas a calcular. Vamos a hacer un ejemplo para ello, ¿no? Me dice lo siguiente: la resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohmios a 0 grados centígrados. Por favor, calcule la resistencia a 60 grados centígrados si el alambre de cobre tiene una constante de 3.8 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1, que no es otra cosa más que el inverso nada más, ¿no? Entonces, como me dice que el alambre de cobre, ya me están dando, vean, la constante, ¿sí? Entonces, ¿qué era el alfa? El coeficiente de temperatura de la resistencia del material, ¿sí? Entonces, el coeficiente de temperatura es 3.8 por 10 a la menos 6. Bueno, aplicamos, ¿no es cierto? Para calcular la resistencia de un alambre a 60 utilizamos la ecuación que acabamos de ver. Resistencia total es igual a resistencia a 0 grados centígrados, que sería los 15 ohmios, ¿no es cierto? ¿Sí? Que multiplica 1 más este alfa, que sería la constante, este es 3.8 por 10 a la menos 3. 0.0038, ¿no es cierto? Para no poner por 10 a la menos 3, sino solamente en decimales. Y la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura que estás utilizando? Yo quiero verla a 60 grados centígrados. Muy bien. Entonces la resistencia a 60 grados centígrados es realizar esta operación y me da aproximadamente 18.54 ohmios. Por lo tanto, la resistencia del alambre a 60 grados centígrados es de aproximadamente 18.54 ohmios. Ahora sí, finalmente, con la clase del día de hoy hablaremos de lo que significa la tierra. ¿Qué es la tierra? La famosa tierra que se han escuchado, que hay que hacer tierra, que cuidado toques tierra, que cuidado hagas tierra, no sé qué. Bueno, pero las dos tierras son dos cosas distintas con las que hablaremos en este curso, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera? La puesta tierra en tierra, o sea, literalmente en la tierra, en la tierra, o sea, no sé cómo llamarlo de otra forma, en el suelo, en el suelo. Sí, tierra en suelo, llamamos así, o tierra de seguridad. No hablaremos eso en este curso, sin embargo, para eléctricos y electrónicos lo profundizarán más adelante en asignaturas como instalaciones eléctricas, donde ahí se revisará todo esto, ¿sí? O sea, lo de la tierra de seguridad. Nosotros utilizaremos la tierra de referencia, pero ¿qué significa eso? Ya lo vamos a ver. La primera, en instalaciones eléctricas domésticas, la tierra se conecta a la carcasa metálica de un aparato por seguridad y de ahí, obviamente, en instalaciones eléctricas se lo lleva a un punto en el suelo con una varilla de cobre y que conduzca la electricidad. La tierra de referencia. ¿Qué es la tierra de referencia? Los voltajes siempre se especifican con respecto a otro punto. Dicho punto no se establece específicamente, se entiende que es tierra de referencia, ¿ya? Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto, tierra de referencia? Dentro de un circuito eléctrico, tú vas a conocer o vas a ver esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cada uno? Tú puedes tener estos tres puntos, ¿ya? Estos tres símbolos. Los tres significan exactamente lo mismo. Es un punto común, ¿ya? En pocas palabras, que yo de igual forma ya les he de enseñar a utilizar el multímetro, ¿sí? Pero para este caso significa que en un multímetro o en un
aparato para medir voltaje, la punta negativa debes ponerla aquí en el punto común. ¿Qué significa este punto común? Que mira, a pesar de que aquí no le estoy conectando, mira cómo pasa la corriente eléctrica, sale del positivo, entra al foco, llega a tierra. Pero que llegue a tierra significa también que llega otra vez al negativo de acá, porque esta tierra significa que están conectados los dos. O sea, aquí, a pesar de que yo no le ponga, ¿no es cierto? A pesar de que yo no le ponga, no les conecte físicamente, están conectados, mira, ¿sí? Porque están aterrizando al mismo punto. Por eso se le denomina punto com o punto común, ¿sí? Entonces, esa sería la conexión a tierra. No es que va a la tierra del suelo, no, sino que va a un punto común, o sea, un punto donde haces entorche a todo esto, ¿no es cierto? Es decir, que aquí, cuando ya el cable de este foco lo conectas al cable, al negativo de esta batería, o sea, le entorchas ahí, le haces un punto común. Eso significa la tierra, y esa referencia medirá 0 voltios para un circuito eléctrico. O sea que si tú aquí mismo, dentro de este punto, aquí pones la punta positiva del multímetro y aquí pones la punta negativa, estás midiendo el mismo nodo, o sea, el mismo punto, y te va a dar 0 voltios. 0 voltios. ¿Sí? Por eso generalmente este punto se utiliza donde se va a poner la punta negativa del multímetro. Nada más. Perfecto, entonces chicos, continuando con esta parte, terminaríamos hasta aquí la clase del día de hoy. Hemos revisado los conceptos básicos sobre lo que es tierra, ¿no es cierto? Sin nada más que agregar, yo me despido de ustedes deseándoles de igual forma éxitos en su día y esperando verlos en el siguiente video. Hasta luego.